Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todos. Eh, Muchas gracias por su paciencia. Tenemos algunos problemas de carácter técnico, pero ya están solucionados. Muchas gracias por acompañarnos en esta reprogramación de la sesión que tenemos pendiente sobre el tema de falacias en textos judiciales correspondiente a nuestro curso de introducción en la argumentación jurídica. Y nuevamente tenemos el honor de contar con el acompañamiento de la maestra Yared Reynoso. Yared, muchísimas gracias. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues vamos a dar inicio a la clase. Ya es nuestra última clase, ya son cuestiones ya muy pequeñitas que vamos a abordar. Y bueno, les prometí que íbamos a ver en esta última clase un ejemplo. Quería ponerle, la verdad, muchísimos ejemplos de falacias en textos judiciales, pero la verdad es que se complicó un poco, pero sí traemos ahorita un ejemplo de petición de principio. Y pues nada, pues vamos a iniciar, ¿vale? Bueno, en la clase anterior terminamos de ver justamente lo que eran las falacias informales, los sofismas, las clasificaciones que había, las categorías y demás. Creo que de estas falacias no quedó ninguna duda. Y bueno, pasamos justamente a lo que son las falacias en los textos judiciales. Y aquí yo les puse aquí una pregunta de cómo es que deciden las personas juzgadoras. ¿Por qué? Porque justo nosotros, o bueno, que estamos, ¿no?, en esta labor jurisdiccional, pues somos los que realizamos justamente esas decisiones judiciales. Pero ¿cómo lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo correctamente? Pasa, y pasa muchísimo en la práctica, que caemos mucho en la falacia de petición de principio. Por eso quería hablarles, justamente esta clase quería hablarles de esa falacia, porque se da. Les voy a platicar aquí una experiencia actual. El día lunes tuvimos reunión con el titular y nos regañó pues a todos los secretarios porque los proyectos no estaban bien argumentados, porque falta aterrizar las ideas, porque solamente, bueno, más bien, sí, falta aterrizar las ideas, la conclusión como tal, porque no sé si recuerdan que en la primerita clase que tuvimos, les comentaba que a veces nosotros, al momento de elaborar la decisión judicial, ponemos como que muchas ideas, ¿no? No, pues es que la ley me dice esto, la autoridad hizo esto, el quejoso dijo esto y exhibió esto, pero la autoridad esto, pero nunca aterrizamos la decisión, nunca decimos por qué sí o por qué no aplica lo que dice la ley, etc. Entonces, realmente nos llamó la atención, digo, hay secretarios que llevan muchísimos años, que tienen la experiencia, ahora sí, de la vida, más de 15 años en la labor y más como secretarios de juzgado, y siguen teniendo estos problemas en la argumentación, estos vicios en la argumentación. Por eso siento que es muy importante que bueno, en esta clase pues les diera este ejemplo, ¿no? De la de petición de principio, que es en la que caemos más. Y justo, el juez nos comentó, es que estos errores que están teniendo, o sea, sí son de argumentación y se le llama petición de principio. ¿Por qué? Porque sus argumentos están siendo circulares, o sea, no se puede, eso atenta justamente ay, perdónenme, voy a cerrar esto, ya. Justo, atenta contra la debida fundamentación y motivación de las resoluciones. Una disculpa, es que estoy todavía en horas laborales y la verdad es que me ocupan muchísimo. Pero bueno, entonces, sí es importante todavía, bueno, ubicar justamente estos vicios dentro de la argumentación. Bueno, entonces, ¿cómo decidían las personas juzgadoras? Pues sí, en el ámbito jurídico, los operadores del derecho y sobre todo los juzgadores tienen una amplia experiencia en el campo de la argumentación, se supone, en la cual las falacias tienen un papel preponderante. Se supone, porque como les decía, híjole, creo que a veces
no le damos la debida importancia justamente a la argumentación jurídica y por eso tenemos estas fallas. Recuerdo que en la clase pasada un compañero en el chat escribió, licenciada, una recomendación que nos dé para que no caigamos en estas falacias. Creo que sí, creo que mi recomendación sería saber hacer o crear buenos argumentos. Yo, como se los he venido repitiendo en las clases, yo me baso mucho justamente en el argumento deductivo y trabajo mucho sobre ello. Digo, no se casen tampoco con nada más una forma de argumentar porque pues tampoco es lo correcto, pero para mí sí me ha servido muchísimo, a mí en lo personal, en la experiencia, a mí me ha servido muchísimo y la verdad es que me hace hacer eh, sí sentencias más claras, sobre todo para, pues sí, para los lectores, para los quejosos, ¿no? Que pues, realmente las sentencias son para ellos. Entonces, cuando utilizo un silogismo muy claro y que no es tan enredado, que normalmente es el deductivo, la verdad es que lo he visto más en colegiado, la verdad es que las sentencias pues son claras. Yo quería traerles igual un ejemplo de cómo es que ciertos titulares con los que he trabajado y a mi consideración son muy buenos, tienen la estructuración de las sentencias. Igual ahorita les puedo platicar más o menos cómo es, pero bueno, sigamos. Pues bueno, en la sede judicial las decisiones que se toman al momento de dirimir una controversia exigen una razonabilidad que debe encontrar debida justificación y motivación, que era lo que les decía, nosotros debemos cumplir justamente con esta justificación y una debida justificación y una debida motivación. A ver, Eh, por mandato constitucional, todo juzgador tiene el deber de fundar y motivar debidamente sus sentencias. O sea, y no solamente el juzgador, ¿eh? O sea, todas las autoridades, ¿no? En términos de qué artículo constitucional, en términos del artículo 16 constitucional, ¿no? Todos así, sin excepción alguna, todas las autoridades deben de fundar y motivar bien sus actos. En este caso, lo que nos corresponde a nosotros como operadores eh, este, pues nuestras sentencias, ¿no? Y bueno, hoy en día la exigencia de la motivación en las sentencias se ha vuelto, sí, más compleja, en tanto que se considera que la justificación de la razón judicial no solo tiene como fin declarar el derecho, sino que busca convencer o persuadir a través de razones que las afirmaciones que se hacen sean correctas o son correctas. Ay, listo. La exigencia de persuadir o convencer aumenta en cuanto mayor indeterminación normativa existe respecto al caso en estudio. ¿A qué nos referimos por indeterminación normativa? Cuando hay como esas, pues como ese tipo de lagunas que se da mucho en la interpretación. Hay muchos asuntos. Me ha pasado en materia administrativa que no hay como una ley así tal cual, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? Autoridad tienes que hacer esto y esto y esto, o estás facultada a esto y esto y esto. Sino a veces una ley te remite a la otra y así, ¿no? Entonces, a veces hay muchas lagunas y sí tienen que, pues nosotros tenemos que justamente interpretar. Y a la hora de interpretar es donde también creamos justamente esas falacias, porque no sabemos. Eso creo que lo van a ver más adelante, o no sé si ya lo vieron en clases pasadas. Digo, ahorita en este tema de falacias, pues no lo ven, o más bien no lo vemos, pero es argumentación jurídica. Y justamente van a ver como esos temas. Me parece que más adelante los van a abordar. Pero bueno, sí, ahí hay un tema con la indeterminación normativa, ¿no? Bueno, aquí, el caso puede reducirse a declarar el derecho a través de un ejercicio lógico de subsunción. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nosotros, si tenemos un asunto sencillo, o sea, con un simple silogismo lo vamos a poder sacar. O sea, no va a haber mayor complejidad porque ya tenemos una normativa que es muy clara. Entonces, no vamos a tener que meter pues mayores ideas y incluso de criterio, ¿no? Que nos pudiera llegar pues sí, a caer en esto del vicio.
de las falacias. Entonces, bueno, cuando es correcto, parte de premisas consideradas previamente válidas y hechos debidamente probados, y el ejercicio de persuasión descansa en el propio método utilizado. Es lo que les decía, o sea, si tenemos un buen silogismo, o sea, una buena estructuración en nuestros argumentos, si el argumento va a ser, vaya, de los que yo les abordé en un principio, que son los deductivos, digo, no vamos a tener mayor complejidad a la hora de la conclusión. Entonces, bueno, esto pasa cuando tenemos asuntos muy sencillos y muy claros, ¿no? Y tenemos una normativa muy clara, pero no siempre va a ser así. Pero en el caso de supuestos jurídicos indeterminados, que es lo que les decía, el juzgador deberá utilizar el método argumentativo más adecuado y emplear a fondo la capacidad persuasiva en su determinación. Esto, pues sí, o sea, al final de cuentas es lo que le llamamos el criterio, ¿no? O sea, cómo tú vas a interpretar la norma. Cómo, sí, qué vas a, pues sí, qué vas a decir de la norma, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué nos está tratando de decir el legislador? Y ese también es otra forma de argumentar. Creo que ya lo vieron anteriormente o igual lo van a ver. Según yo, esos temas ya tuvieron que ver con anterioridad. Pero si no lo vieron, no pasa nada. Me imagino que lo van a ver después. Porque sí, hay una forma de argumentar que justamente es lo que quiere decir el legislador. Y bueno, eso se llama argumentación jurídica. Pero les repito, no estamos en el tema de argumentación jurídica como tal, sino estamos en el tema de falacias. Pero es importante, pues es un conjunto, ¿no? No podemos hablar de falacias sin hablar de buena argumentación y lo que es argumentación jurídica y qué es la razonabilidad y qué son o sea, qué son los argumentos, qué es el silogismo y demás, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, por lo que ante este incremento de invocación de principios indeterminados veces las disposiciones normativas sistematizadas, aumenta la complejidad en la argumentación y la necesidad de convencimiento, lo que generan las falacias. Por tanto, el conocimiento de las falacias, o sea, el saber qué es una falacia e identificarlas, permite conocer qué argumentos utilizados no descansan en buenas razones. Sé que es muy complejo aprendernos, ¿no? El listado de las falacias que les di la clase pasada. Y que no es toda, ¿eh? O sea, yo nada más abordé algunos y los más típicos en esta labor judicial. Pero hay muchísimos tipos de falacias, hay muchísimos. Entonces, sí, yo entiendo que es muy complejo, pero creo que sí es necesario poderlos advertir. Les repito, creo que si tienen ustedes una buena argumentación, no creo que tengan mayor tema, pues sí, y mayor tema a la hora de identificar las falacias. Y va a ser difícilmente que ustedes caigan en una. Entonces, sí, hay que saber argumentar, sí o sí hay que saber argumentar. Y se los repito mucho porque, o sea, yo en mi experiencia, me acuerdo mucho cuando yo estudiaba la carrera, incluso la maestría, y me daban justo clases de argumentación jurídica. Y yo decía, Dios mío, qué cansado, qué cansado. A veces hasta pensaba, qué flojera, porque sí, son temas complejos. La verdad es que son temas sí complejos y que requieren tu atención al 100% para poder comprenderlo y poderlo, no solamente comprenderlo, sino pues sí, comprenderlo para poderlo aplicar, ¿no? Aplicarlo. Es algo complejo, pero es esencial. Digo, en nuestra labor es esencial saber argumentar, es esencial saber construir buenos, pues buenas decisiones judiciales. Seguimos. Ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero hay clasificación. Les puse aquí una clasificación de falacias comunes en el ámbito jurídico, que era la falsa causa, la apelación a la autoridad y la petición de principio. No lo vemos tal como apelación a la autoridad, pero sí lo abordamos. Yo se los puse con otra denominación. Y bueno, la petición de principio, que creo que es la más, no sé,
típica justamente en este ámbito jurídico. Y bueno, aquí está el ejemplo de la petición de principio. Dios mío, me estoy yendo muy rápido con la clase, pero bueno, es que estoy muy apurada, perdónenme. Bueno, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que los juzgadores pueden incurrir en el dictado de sus sentencias en argumentos falaces como la falacia de petición de principio, que se materializa cuando el juzgador, ojo aquí, cuando el juzgador toma como principio de demostración la conclusión que se pretende probar. Es decir, vamos a tomar, o sea, cuando incurrimos en una petición de principio y que es bien común. Yo lo he visto en muchas sentencias y no es por criticar el trabajo de los compañeros, yo también lo he hecho y lo sigo haciendo porque hay veces que por la premura de sacar el trabajo no nos damos cuenta que estamos cayendo justamente en esta falacia que les digo es la muy común. Pero bueno, lo he visto en muchas sentencias y mucho en materia civil y también materia penal. Que cuando vienen las resoluciones de segunda instancia, de una apelación o algo así, ¿qué pasa? Realmente copian, a veces se copian los mismos argumentos y lo sacamos en el mismo sentido que lo están haciendo la autoridad, ¿no? Responsable. Eso no se puede, o sea, eso está mal, eso es una falacia y justamente es la falacia de petición de principio, porque los argumentos están siendo circulares. No estamos nosotros fundando y motivando debidamente nuestras sentencias, es decir, no estamos resolviendo la litis, o sea, lo que realmente le duele al quejoso. O sea, nosotros estamos no sé si por flojera, no sé si por la premura de que no hay tiempo, de que hay mucho trabajo, no lo sé. Ya, pues les tocará juzgarse a sí mismos cuando lo hagan. Por lo que a mí respecta, creo que por la falta de tiempo a veces uno lo hace así de rápido y dice, sí, porque lo lees. A veces incluso la autoridad te, ¿cómo decirlo? Provoca que caigas justamente en esta falacia. ¿Por qué? Porque a la hora de tú leer justo el informe justificado y que te dice, sí, se actualiza la causal de improcedencia tal, porque, y tú la lees con la premura de que, o sea, ya traes el asunto aquí en la cabeza, lo traes estudiado, lees el informe justificado y dices, pues sí, cierto, sí se actualiza, no le causa ningún perjuicio, vámonos, esto, bla, 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 y justamente utilizas los mismos argumentos que te dijo la autoridad. Y sobre ese, es decir, ni siquiera estás entrando al estudio y ya le estás diciendo al quejoso que no. Pero, o sea, eso, justamente eso es una falacia de petición de principio. A lo mejor ahorita no se comprende tal cual, pero traigo ahorita un ejemplo. Bueno, de darse este supuesto, bueno, antes de leer esto, también traigo unas tesis. De hecho, un compañero la clase pasada nos hizo el gran favor de publicar, creo que la tesis, que también creo que la traigo aquí ahorita en las diapositivas, que justamente hablan de esto, de la falacia de petición de principio. Entonces, si ahorita con mi explicación que les traté de dar no lo comprenden, créanmelo, con la tesis lo vamos a entender muchísimo mejor y con el ejemplo más. Bueno, de darse este supuesto, de que el juzgador toma como principio de demostración la conclusión que se pretende probar, en que la argumentación de la sentencia sea falaz por petición de principio, el órgano jurisdiccional estaría vulnerando el deber de motivar las decisiones judiciales, lo cual es obligación en términos del artículo 16 constitucional. Bueno, creo yo que todos sabemos qué es motivar y qué es, bueno, ahorita nos importa la palabra motivar, pero también qué es fundamental. Ahí hay muchas tesis respecto de ello, ¿eh? Muchas tesis. Digo, aquí yo no se los puse, pero creo yo que ya sabemos a qué se refiere el motivar y fundamentar, que es lo que nos dice el artículo 16 constitucional.
Y miren, les puse aquí una pequeña tesis que explica un poquito lo que es la petición de principio. Bueno, esta tesis es de los plenos de circuito, está sustentada por el pleno de circuito, no me acuerdo de dónde era el pleno de circuito, bueno, aquí lo dice. Pero bueno, el rubro de la tesis, que es jurisprudencia, va así: personalidad, punto, el recurso interpuesto contra su desconocimiento en el juicio de amparo no debe desecharse con base en el argumento de la falta de personalidad. Digo, ahí no nos dice mucho, pero acá sí. Y vamos. Los hechos son: los tribunales colegiados de circuito contendientes se pronunciaron en forma contradictoria en torno a si procede desechar un recurso por falta de legitimación o personalidad del promovente, cuando esto es el punto jurídico debatido. Es lo que les decía, o sea, a veces solamente son argumentos circulares. En virtud de haber sido el sustento de la resolución recurrida, o si debe reservarse su estudio para la sentencia que decida el recurso como tema de fondo. Como tema de fondo. El Pleno en materia civil del Tercer Circuito establece que el tribunal que conoce del recurso interpuesto contra la resolución que tuvo por no acreditada la personalidad de quien compareció en representación del recurso debe resolver el fondo de la cuestión planteada y no desecharlo con base en ese desconocimiento. Hay que entrarle al fondo, porque si no, ello con el fin de dar respuesta a los argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad. Es lo que les decía, o sea, nosotros no nos podemos ir por la tangente de, yo entiendo que ya traemos el asunto estudiado, ya traemos bien definido en nuestra cabeza qué es, cuál es el problema, cuál es la litis. Aquí era un tema de legitimación al proceso o personalidad del promovente, ¿no? Que le dijo la autoridad: no, 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 falta de legitimación. ¿Y qué va a hacer, y qué van a hacer el juzgado? Ah, no, pues sí, como tú acá falta de legitimación y acá viene la misma persona a promover el amparo, también es falta de legitimación. Se desecha. No podemos hacer eso, porque justamente el tema es que si esa persona tenía, o bueno, sí, tenía la legitimación o la personalidad del promovente para justamente promover el amparo, digo, promover en ese juicio de origen. Entonces, justo en el amparo que tenemos que ver, no podemos nada más decirle: ay, como allá no tuviste la personalidad, pues acá tampoco la vas a tener, ¿no? Pues no. O sea, acá también nosotros tenemos que analizarlo de fondo. Justamente eso es lo que nos dice esta tesis. Entonces, con el fin de dar respuesta a los argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida en observancia de los derechos fundamentales de acceso a la tutela jurisdiccional y de audiencia y defensa. En virtud de que la materia de fondo a dilucidar en el medio de impugnación respectivo es propiamente analizar si efectivamente tiene o no dicha representación, en tanto que desconocer de entrada, hasta decirle que no, la personalidad cuestionada desechando el recurso por esa misma razón, conllevaría la falacia de petición de principio. Bueno, aquí hablan de una queja, pero bueno, que consiste en emplear el argumento cuestionado contra el recurrente cuando éste no es cuestionable de ser utilizado, porque ello implicaría en el tribunal ya aceptó la legalidad del punto jurídico debatido. Lo anterior, sin haber mediado la respuesta a cada uno de los agravios hechos valer con la intención de probar lo contrario. Creo que hasta aquí no tenemos, o bueno, no sé si tengan alguna duda, la pueden poner igual en el chat. Voy a revisar el chat. Espero no se salga. Método de integración de la norma, petición de principio, la motivación de un acto. Justo también traigo esa tesis, creo que es la que sigue, la de petición de principio, la motivación de un acto. De hecho, esa es una tesis aislada y el secretario que hizo pues sí, esa tesis fue mi jefe, es Roberto Fraga, que ahorita es juez en materia, digo, juez magistrado en materia administrativa en el primer circuito. Bueno, hasta ahorita creo que no hay como tal algún comentario, entonces vamos a seguir, ¿vale?
Porque, les repito, ¿por qué quiero que identifiquen bien esta falacia? Porque seguimos cayendo en esta falacia. Les digo, y se los compartí hace un momento. Tuvimos la junta con el juez y varios proyectos que revisó el juez en Semana Santa. Era lo que nos comentaba. No puede ser posible que me estén argumentando así. Pura petición de principio. O sea, los argumentos circulares. No le estamos diciendo nada a la quejosa. No podemos ofrecer. Y les voy a compartir mi ejemplo que pasó, ¿no? Bueno, Juanito Pérez, digo, este es un nombre inventado, no se llama así. Pero bueno, Juanito Pérez solicitó, este es el ejemplo, Juanito Pérez solicitó la rectificación de datos personales respecto de la información inherente a su automóvil, respecto de la submarca y marca, ¿no? Contenidos en la tarjeta de circulación, la cual hizo llegar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México a través del Sistema de Acceso a Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México. ¿Qué quiere decir? Esto es nuestros hechos, ¿no? Juanito Pérez, o sea, X persona fue ante la autoridad a solicitar, a la autoridad estoy diciendo Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México a través del sistema de acceso, rectificación y cancelación y oposición de datos personales. Bueno, él acudió, ingresó su solicitud de rectificación de datos personales, que son los derechos ARCO. Esos están contemplados, o bueno, el derecho está contemplado en el artículo 6 constitucional, ¿ok? Bueno, esta persona acude con la autoridad y dice, oye, ¿sabes qué? Yo advierto que en mi tarjeta de circulación están asentados mal los datos de mi automóvil, porque la submarca y marca es esta y ustedes nada más pusieron esto. Y eso está mal, porque tiene que llevar el numerito 1, 2 y 3 y nada más ustedes pusieron 1 y 2. Algo así es el tema. Entonces, bueno, solicita la rectificación. ¿Quién atiende? Bueno, la subdirectora de Normas y Procedimientos de la Dirección General de Recaudación emitió una respuesta a dicha solicitud. Esta solicitud es enviada justamente a través del sistema de acceso de rectificación, cancelación y oposición. Y le dijo en esa respuesta que pues no era posible la rectificación porque existía un procedimiento especial de manera presencial para ello. Porque a grandes rasgos lo que pretendía, o sea, que era que se agregaran mayores datos a una tarjeta de circulación, no lo podían hacer tal cual porque los datos que tenían en su sistema pues ya los arrojaban porque así pues así los capturaban, no ellos, sino gobierno federal, que era creo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque en la resolución de miscelánea fiscal, ahí viene como la denominación correcta, o bueno, no como denominación, pero digamos sí como denominación del automóvil, ¿no? La submarca y la marca. Entonces, lo que decía la subdirectora de Normas y Procedimientos de la Dirección General de Recaudación, que es la encargada justamente de hacer esta modificación en el sistema, dice, ¿sabes qué? No lo puedo hacer por eso, pero lo que sí podemos hacer es agregarlo en el apartado de observaciones de la tarjeta de circulación, pero para ello trae tus documentos para que yo lo pueda ver y se pueda pues realizar justamente ese ajuste previo pago de derechos, previo cita que realices en el portal, previo, porque debe ser de manera presencial, porque esa información que tú pretendes que sea capturada, yo no la tengo. Entonces, por eso se dice que es un procedimiento especial de manera presencial, ¿no? Bueno, el punto es que el peticionario, obviamente inconforme, interpone recurso de revisión en materia de datos personales. ¿Quién conoce justamente este recurso de revisión en materia de datos personales? Pues es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Entonces, interpone su recurso de revisión en materia de datos personales y justo este instituto le dice, sí, ¿sabes qué?
sí te voy a admitir tu recurso de revisión porque no te dieron una respuesta pues congruente a lo que tú solicitaste, ¿no? X o Y, el tema es que sí admitieron ese recurso de revisión. Así. Entonces, pues seguida la secuela procesal, el pleno del instituto ya después resolvió el medio de impugnación en el sentido de sobreseer por quedar sin materia el recurso, de conformidad con el artículo 139, fracción quinta de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y municipios, ya que no versaba sobre datos personales. Es decir, en esta resolución, el Pleno dice, ¿sabes qué? Voy a sobreseer por quedar sin materia el recurso. Oh, pero ¿por qué quedó sin materia? Bueno, porque los datos que se pretendían, así literal le dijo, los datos que tú pretendes que sean modificados no pueden ser realizados a través del ejercicio de derechos ARC, o sea, a través de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, porque no se tratan de datos personales en sí. Y la autoridad normal le dice, pues no se tratan datos personales porque ni son sensibles, ni porque te hacen identificable y hasta ahí, párale de contar. No le dice más, solamente le dice, pues no son datos personales. La ley dice que estos son datos personales, yo no advierto que sean datos personales, entonces sobresee por quedarse sin materia. ¿Por qué sin materia? Porque ya no tenemos justamente datos personales que rectificar. No sé si me estoy dando a entender. Si no, por favor, díganmelo y se los explico. Un ejemplo también podría darse cuando nos dicen en un artículo de inconstitucional porque omite cierta cuestión al contestar consultación, decimos que no dijo porque no dice esa cuestión. Justo, sí, es como un argumento circular. Perdón, que haga esta pausa, pero estoy leyendo también sus comentarios. Sí, 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 justo. Es lo que quiero que ustedes comprendan. Es un argumento circular y por favor, sí háganme caso, porque realmente caemos muchísimo en esta falacia. O sea, es muy, 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 muy típico caer en esta falacia. Entonces, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Yo lo he visto que lo hacen con toda la intención, les repito, porque no tenemos el tiempo a veces para poder crear sentencias tipo corte. Y eso me lo decía mucho un jefe. Me dice, yo, o sea, es que, pues obviamente cada titular, me dijo, todo titular quiere crear sentencias bonitas, sentencias tipo corte, que tengan un marco normativo amplio, que tengan un caso en concreto donde los hechos se estén explicando y se entienda nuestra premisa fáctica y una conclusión donde nuestra decisión esté bien, 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 bien establecida. Entonces, yo entiendo que a veces hacer eso es un poquito complejo, sobre todo si es complejo y también lleva tiempo, no es tan sencillo. Entonces, pues sí, hay veces que muchos caemos en ello, ¿no? Por falta de tiempo, con toda la intención, o porque realmente tenemos tantos asuntos que hacer que lo primero que leemos, y como la autoridad luego es muy mañosa, leemos sus causas de improcedencia que plantea y decimos, aquí se actualice y vámonos, la actualizamos y decimos, sí, sí es así, y justamente estamos cayendo en esta falacia, ¿no? De petición de principio, que es lo que estamos viendo ahorita en el ejemplo y es lo que quiero que ustedes adviertan. Si siguen con alguna duda respecto a ello, escríbanlo, por favor, para pues comentarlo, sobre todo comentarlo, ¿no? Bueno, entonces, pues quedamos así, ¿no? Que el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios resolvió el medio de impugnación en el sentido de sobreseer por quedar sin materia de recurso. Ya les dije el por qué. ¿Qué pasa acá? Inconforme Juanito Pérez promovió juicio de amparo indirecto y señaló que la resolución transgredía su derecho de rectificación reconocido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al impedirle corregir la inexactitud de la información del vehículo de su propiedad asentada en la tarjeta de circulación. ¿Qué nos dice aquí Juanito Pérez? Juanito Pérez en su demanda hizo un análisis bien bonito,
de lo que son los datos personales. Dijo, es que los datos personales son clasificados de muchas formas, entre ellas los patrimoniales. Y dice, y como los datos se refieren a mi automóvil, pues esos datos que quiero o pretendo que sean modificados son de los considerados datos personales patrimoniales. Como les decía, eso no lo mencionó la autoridad. La autoridad solamente dijo, no son datos personales, a mí la ley me dice A y B, nada, y sí, literal, ¿eh? O sea, si ustedes se ponen a investigar sobre los datos patrimoniales, no hay ley que te lo establezca tal cual. Y si sí, pónganmelo en el chat. Pero no, no hay como una ley tal cual te diga, los datos personales patrimoniales son estos. Realmente esto se ha dado con la interpretación. Ojo aquí con la interpretación porque sí podemos, les digo, caer otra vez en falacias. Bueno, entonces, muy bonito, Juanito Pérez nos hizo justo este argumento, ¿no? ¿Qué pasa? El juez de conocimiento determinó fundada la causal planteada por la responsable. Aquí, la responsable o sea, el pleno del instituto, ay, Dios mío, de, eh, 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 de transparencia, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está aquí. No. Oye, me perdí. Aquí. Ok. Sí. Aquí el Pleno del Instituto de Transparencia, en su informe justificado, en su informe justificado, pues sí, dijo que se actualizaba una causal, ¿no? ¿Qué causal? Pues que no le causaba ninguna afectación al cajo, el quejoso 61, 61, no me acuerdo de la fracción de afectación, pero en relación con el quinto, porque no había una afectación real, ya que no existían justamente datos personales, o sea, no había, la resolución decía, es que la resolución como tal no le puede causar ningún perjuicio porque como no se trataba de ningún dato personal, como no se trata de ningún dato personal, pues qué derecho arco le estoy vulnerando? ¿Cuál artículo sexto constitucional le estoy vulnerando? Si ni siquiera encuadra en los datos personales lo que pretende rectificar. Y tú dirías, oye, sí es cierto, autoridad. Pues claro que sí, porque los datos o la información que se pretende modificar de la tarjeta de circulación no son no son datos como tal personales, ¿no? Son de un vehículo. Pero aquí, o sea, aquí el juez dice, determina fundada la causal sin analizar qué es un dato personal, sin analizar qué es un dato personal patrimonial, sin, o sea, así, literal nada más dice, sí es cierto, pues ¿cuál si no encuadra en datos personales? Pues ¿qué afectación puede tener? Pues claro que no le afecta, claro que no vulnera el artículo sexto constitucional. No, pues fundada la causal planteada por la responsable y vámonos, se sobresee. Y justamente aquí lo pongo. Y sobreseyó en el juicio, en virtud de que la resolución que declaró sin materia el recurso de revisión no le causaba una afectación al quejoso, ya que su petición de rectificación no trataba respecto de datos personales sensibles. Ay, ¿me permiten unos 2 minutitos? Es que, híjole, denme 2 minutitos, no tardo nada, voy a apagar mi audio y mi cámara porque va a entrar el titular.
Listo, ya estoy de regreso. Una disculpa enorme, pero pues así es el trabajo, ¿no? Bueno, ¿en qué estábamos? Sí, en lo que resolvió, ¿no? Aquí el juez de conocimiento. Sobre el juez de conocimiento, pues ya que la resolución que declaró sin materia de recurso no causa una afectación al quejoso, ya que su petición de rectificación no trataba respecto de datos personales. O sea, lo mismo que dijo la autoridad, lo mismito puso el juez. Sensibles o patrimoniales para ejercer su derecho arco. Aquí me falta ponerle. Su derecho arco. Bueno, le pongo derecho arco, pero en realidad es derecho de rectificación, pero pues para no estar repitiendo. Sino de especificaciones, o sea, ya que la petición de rectificación no trataba de datos personales, sensibles o patrimoniales para ejercer su derecho a arco. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí, en contra de estas especificaciones del vehículo, pues no es procedente, ¿no? Este ejercicio de derechos arco a través de esta solicitud ante transparencia, vaya. Bueno, eso le dice el juez, ¿no? Porque se trataba de especificaciones de un vehículo que si bien sí es de su propiedad, por lo que al ser diversos datos a los que se estiman personales para ejercer el procedimiento de rectificación, fue correcto que se declarara sin materia el recurso. De ahí que la resolución reclamada no podría causar afectación a la esfera jurídica del quejoso porque se configura una limitación del ejercicio de rectificación, ya que no hay datos que corregir o modificar, ¿no? Bueno, y aquí les pongo yo unas preguntitas que me gustaría que sí contestaran en el chat, digo, si hay oportunidad, si no, pues seguimos. Pero ustedes considerarían correcta esta determinación. Digo, de entrada yo ya les dije que esto es un ejemplo de petición de principio. Ya sabemos que está mal, pero así de primera lectura que ustedes están dando, considerarían, o sea, ¿ustedes creen que pudieran también llegar a incurrir en esta falacia, o sea, de caer en esta falacia? Y hablando de este caso en concreto, o sea, no hablando de otros casos, sino hablando de este caso en concreto. Es un sofisma, es un sofisma. Eso debe analizarse en el fondo. En este curso se les avisará por correo electrónico cuándo será el examen. Ah, ok. Perdón, estoy leyendo sus comentarios. Pero sí, la falacia de petición de principio estaría considerada como un sofisma o un paralogismo. Un sofisma, de hecho, más adelantito les puse ahí un comentario, no sé si ya lo alcanzaron a advertir, pero esta es considerada justamente un sofisma. Los paralogismos, que eran como las falacias formales, que tienen que ver mucho, si se dan cuenta, hay como una comparación de lo que vimos al inicio, ¿no? De la argumentación deductiva formal, que era el modus ponens, ¿no? Que trae una cierta estructuración. A eso se refiere justamente a esto de paralogismo, porque en estas falacias de paralogismo sí empleamos estructuras, sí empleamos como la estructura similar del modus ponens o Toledo tollens, el negando niego. Se utilizan como las mismas estructuras, pero son pues alteradas, como medio engañosas, porque no estamos haciendo como que una buena, ¿cómo le podría decir? Como una conclusión. A ver si ahorita si no regresamos a los ejemplos que les había puesto respecto a ello, ¿no? Pero sí, digo, al menos hasta ahorita petición de principio es sofisma. Porque los sofismas no requieren de alguna estructuración. O sea, los sofismas solamente son, pues sí, no requieren de estructuración, es lo que les quiero decir. No les quiero decir más porque si no, siento que hablo mucho a veces y a veces nada más los confundo y no los quiero confundir. Pero bueno, si no, ahorita regresamos a las otras diapositivas que teníamos y ahí también viene como explicado. Bueno, el tema aquí es, ¿ustedes considerarían correcta esta determinación? Juan ya nos comentó que no.
Juan dice que eso se debe analizar en fondo, efectivamente se debe analizar en fondo, pero ¿por qué debería analizarse en fondo? Así de buenas a primeras, o sea, siento yo que la causal que planteó la autoridad, pues tienen en tema razón, ¿no? ¿O ustedes consideran que no tiene razón? Que sí se tratan de datos personales para efectos del ejercicio de derechos ARCO, es decir, para efectos de la rectificación a través del procedimiento que ella instauró con su solicitud ante transparencia. No lo sé. Aquí yo siento que la autoridad sí tiene un punto. Aquí para mí, así de primera lectura, considero que sí está bien lo que nos está diciendo la autoridad, pero tal vez el planteamiento de su causal no. Exactamente. Pero fíjate, y qué padre, Juan, qué padre, Héctor, que ustedes estén justamente ubicando qué se tiene que analizar en fondo y qué no. Porque pasa mucho, se los repito, de verdad, de verdad, de verdad, este ejemplo que yo les estoy dando, digo, es un extracto muy chiquito, pero eso fue una sentencia de las que se le pasaron al juez, literal, el día lunes. O sea, pasa, o sea, eso es a lo que voy. O sea, un compañero, ¿qué hizo? Justamente cayó en esta falacia de petición de principio. Actualizó la causal y es que bueno, ustedes, perdón, es que ustedes pueden leer la resolución, la sentencia y de verdad la van a leer y van a decir, no, pues es que sí tiene razón y es que sí, hay ciertos puntos, pero aquí el tema está en qué vamos a resolver en el fondo. Si ese es el problema en la resolución de la autoridad es los datos que se pretenden modificar, por eso es bueno ubicar, ¿no? Dicen aquí los datos de la, es importante ubicar, perdón, la litis, o sea, como no la fijación de la litis, no la fijación de que, ay, pues vamos a analizar la resolución de la autoridad. No, 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 sino atender realmente lo que le duele al quejoso. Y aquí ya me estoy desviando un poquito, pero esto se los digo para que puedan como que advertir justamente esta falacia de petición de principio. ¿Qué realmente le está doliendo al quejoso? A ver, yo no puedo llegar y decir, ah, sí te vas a ofrecer porque efectivamente no te causa afectación. Y hay muchas sentencias así, que caemos justamente en ese argumento circular, donde ni siquiera le estamos dando una respuesta fundada y motivada al quejoso, y que es un derecho que ellos tienen. Bueno, en este caso, los quejosos, ¿no? O sea, es un derecho que ellos tienen. Por mandato constitucional estamos obligados a cumplir con ello, y más cuando son en sentencias, ¿no? Entonces, aquí algo bien importante y creo que de lo que yo les puedo compartir y que puedan ustedes advertir, es eso, o sea, fijar, o sea, saber bien qué es lo que le está doliendo aquí al quejoso, ¿no? Es decir, si en la resolución de la autoridad responsable están diciendo, oye, chavo, pues es que no son datos personales, y acá le estamos diciendo, sin analizar si son datos o no, datos personales, decirle, a mí no te causa afectación, eso está mal, eso está mal. Espérenme, denme un minutito, ¿eh? Listo, perdón, una disculpa, les digo que todavía estamos en horas laborales, entonces pues estamos aquí atendiendo todavía unos temas. Pero, sí,
Sí, sí, Uri. Muchas veces sí los tribunales colegiados revocan o modifican ya que no precisó correctamente el acto, lo que trae como consecuencia que el estudio juzgador se venga abajo. Sí, también me pasaba mucho cuando yo estaba en colegiado que a veces la fijación del acto, no me refiero tanto a la fijación del acto como tal, porque creo que la fijación del acto es clara, a veces, o sea, son resoluciones, ¿no? Por ejemplo, en materia administrativa o en este caso en concreto, nuestra fijación del acto reclamado pues está como que muy clara. O sea, sabemos perfectamente que lo que viene a reclamar al amparo es la resolución de fecha tal de la autoridad tal, ¿no? Que justamente aquí es la resolución donde se sobresee, ¿no? Por quedar sin materia, porque no afectan o no trata o no versan sobre datos personales. Ay, perdónenme, es que vienen y entran y me dejan documentos y me da mucha pena con ustedes, pero bueno, estamos tratando de estar en las dos cosas. Pero sí, justo, siento que no es tanto por la fijación del acto, sino es más en la carnita, más en lo que ya sabemos que nuestro acto es la resolución, pero ¿qué es lo que nos duele de esta resolución? A mí me gusta mucho la estructuración que se hacía hace muchos años en la Corte, que creo que todavía lo implementan algunos ministros, algunos secretarios de esto de cuenta, eh, que estructuran sus sentencias con preguntas. Yo cuando estaba en colegiado hacía estructuraciones así, de sentencias con preguntas. ¿Por qué? Porque es muy fácil, siento yo que es un poquito más fácil ubicar lo que vamos a estudiar. Y de hecho ya como que nosotros definimos, así como que, pues sí, como que peinamos lo que vamos a analizar. Entonces siento yo que es más sencillo para mí, ¿eh? No sé para ustedes. Digo, esto ya es cuestión de estilo, esto ya es cuestión de cada quien, pero a mí me gusta mucho trabajar justo con preguntas porque me da para esto, justo. Y bueno, regresando al tema, realmente no causaba afectación la resolución. Justo esta pregunta, y eso es lo que por eso les decía, a mí me gusta mucho la estructuración justo de preguntas, porque esta pregunta en fondo estaría genial. Cuando tú te haces este tipo de preguntas, realmente no causa una afectación la resolución, ahí tú ya le estás poniendo como un stop, un tope justamente a esta petición de principio. O sea, tú con estas preguntas, y es que justo por eso me gustan las preguntas, esa es tu impresión, porque con esas preguntas tú ya te das cuenta de si el acto reclamado sí procede o no procede. Y miren, tengo aquí un libro de la Corte, que es de la improcedencia de la acción de amparo. Les digo que yo venía muy preparada para darles un ejemplo muy, muy cool, pero pues a veces pues para el trabajo pues no da la vida, ¿verdad? Este, pero bueno, este tipo de preguntas siento yo que nos ayudan mucho a no caer justo a esta petición de principio, a esta falacia. Eso es simplemente una recomendación de una compañera más del Poder Judicial de la Federación, que bueno, que me gustan mucho los temas de la argumentación jurídica y de verdad trato de hacer una buena estructuración en las sentencias. Digo, a veces no se puede, a veces igual caigo en falacias, pero lo que yo quiero es ya no caer en ellas, ¿no? Entonces, en trabajar duro, 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 pues sí, trabajando duro, estar ahí en la experiencia. Pero bueno, con preguntas, inténtelo. Digo, si ustedes empiezan a proyectar así, les recomiendo que lean sentencias de la Corte que estén así, para que más o menos se empapen de cómo son esas estructuras. Y de hecho, hay un libro, déjenme buscarlo, que habla de esa estructuración, que es cómo elaborar sentencias de amparo directo, si no mal recuerdo. Les estoy buscando el nombre, ¿eh? Técnico
para la elaboración de una sentencia de amparo directo de Marroquín Saleta. Ahí viene justo, sí, del magistrado Marroquín, justo. Él justo emplea mucho esa estructura de las preguntas. Y bueno, nada, es una recomendación. Pueden hacerlo a través de preguntas para que no puedan caer en la petición, en esta falacia de petición de principio. ¿Ustedes qué propondrían de proyecto de sentencia? Del caso que les acabo de decir, ustedes, bueno, Juan ya nos dijo que eso se va a analizar en fondo, también Héctor ya nos dijo que se va a analizar en fondo, pero ustedes, ¿qué analizarían en fondo? Por eso les digo, hay que saber bien y ubicar bien qué es lo que se va a analizar para no caer en esta petición de principio. Porque aquí, y quería llegar a este punto, para mí, los argumentos de la autoridad están bien, eran correctos. Pero sobreseerlo así de entrada, no se puede así. Justamente sí debe haber un análisis en fondo, porque vamos a analizar esto, ¿no? Realmente no causa una afectación a la resolución. Y así nada más pensando ustedes qué proponían de proyecto de sentencia. ¿Darían la razón a la autoridad o darían la razón al quejoso? Les doy un minutito para que me pongan ahí en el chat un simple comentario de qué harían ustedes, qué propondrían de proyecto de sentencia. No sé si se esté viendo mi chat, pero... Ay, a ver. Que le cause una petición de que no le exime que le agote el recurso administrativo adecuado. Ok. Sí podría causar afectación. Bueno, yo me imagino que en la legalidad del vehículo. Ok. Ok. Jessica, muchas gracias. Brian, pero el hecho de que le cause una afectación al quejoso no le exime que agote el recurso administrativo adecuado para corregir los datos que pretende. Es un buen punto. Hay un tema aquí en los datos personales y más en el ejercicio de derechos ARCO, donde a pesar, ojo, y esto viene en la ley, a pesar de que exista un procedimiento especial para ello, es decir, que tenga que acudir ante la autoridad y bla, bla, bla para hacer esto, cuando se trata de datos personales, por eso es el derecho ARCO, y eso está en la Constitución, en el artículo 6 constitucional. Como son derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, no es necesario que tengan que ir al procedimiento que establece las leyes, por decirlo así, secundarias, las leyes de las autoridades, en este caso de transparencia, para poder rectificar sus datos, porque eso es un derecho que está reconocido en el artículo 6 constitucional. Entonces, aquí ya viene el tema. Digo, ahorita yo les estoy diciendo estas cosas, pero de entrada está bien lo que están poniendo. Una propuesta podría ser que va a analizar de manera conjunta el fondo y la causa de procedencia y finalmente podría resolver los conceptos de violación y de ser infundados podríamos sobreser. ¡Ay! ¿Cómo? No entendí eso. Entonces me queda algo. Entonces, ¿qué le queda al gobernado? Justo, ¿qué le queda al gobernado? Por eso nosotros tenemos que definir bien qué es lo que vamos a analizar. ¿Tenemos la resolución que le causa afectación, sí o no? Vamos a analizar justamente eso. ¿Le causa afectación? Con preguntas. ¿Realmente le causa afectación? Para nosotros poder determinar si causa afectación o no, debemos definir qué son los datos personales, qué tipos de datos personales hay y cuáles son, por ejemplo, aquí los datos personales patrimoniales, ¿no? ¿Qué es un dato personal patrimonial? Bueno, eso va a ser parte de nuestra estructuración. Y vaya, o sea, eso es lo que vamos a analizar y vamos a poner en nuestra premisa mayor.
Perdón. Y bueno, entonces, justamente es esta parte de la estructuración, ¿no? De nuestras sentencias para no caer justamente en esta petición de principio. Y sí, bueno, les voy a decir cuál fue el resultado de esa sentencia. Creo que ya no se los puse aquí. No, ya no se los puse aquí. Pero, bueno, al final se le negó el amparo, porque sí tenía en parte razón la autoridad. Lo que estaba mal, lo que era la falacia, era que el juez no entrara justamente al fondo y con los mismos argumentos dijera, se tiene que sobreseer porque no causa una afectación. Lo que quiero que comprendan es que hay justamente como ese círculo de argumentación. O sea, no estamos ni siquiera motivando realmente el por qué no le causa la afectación de la resolución. O sea, solamente le estamos diciendo, sí se sobresee, no vamos a entrar al estudio. Entonces, eso no quiero decir que por utilizar o por actualizar esta causal caemos en petición de principio. No va por ahí. Ni lo piensen, no va por ahí. Solamente la petición de principio es que utilicemos los mismos argumentos de la autoridad, que esto sea circular sin dar como esa atención, o sea, esa atención de motivación, o sea, es a lo que me refiero. Pero sí, no quiero que se vayan a confundir con esto, porque sí puede llegar a ser un poco confuso. Digo, si se puede sobreseer por falta de afectación, sí, claro que sí, ¿no? ¿En qué casos? No sé, por ejemplo, cuando es una inconstitucionalidad y no traen una inconstitucionalidad, una norma heteroaplicativa y no traen un acto de aplicación, pues no hay como una afectación, ¿no? Entonces sí se puede sobreseer. Yo no estoy diciendo que no, pero aquí lo que pasa es que estamos utilizando los mismos argumentos de la autoridad que emitió un acto y que le sobreseyó y que ni siquiera le dio una respuesta real y congruente, y nosotros también nos llega aquí la resolución y le estamos diciendo, no, pues sí, también se sobresee porque pues yo no advierto, o sea, los mismos argumentos que utilizó la autoridad no es posible. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos tocaría resolver justamente es esa resolver es lo que nos tocaría resolver es lo de la resolución, si fue correcta o no, si fue emitida correctamente o no, si sí causa una afectación o no. Y era lo que les decía, bueno, pues aquí el resultado de la sentencia fue esa, o sea, nuestro marco normativo fue un poquito amplio, digo, tampoco les voy a decir que mucho, pero hablaba justamente del procedimiento, de ejercicio de los derechos ARCO de acceso, de rectificación, cancelación y oposición, en qué casos procede, en qué casos no, qué es un dato personal, que se dividen en datos sensibles, en datos patrimoniales, qué es un dato patrimonial, qué es un dato sensible, si los datos, ahí ya entrábamos un poquito también al procedimiento del recurso de revisión, si el recurso de revisión era procedente o no era procedente, si era correcto que se quedara sin materia, porque suena muy raro decir, queda sin materia, ¿cómo? ¿No? Digo, cuando nosotros aplicamos un queda sin materia en el juicio de amparo, no es así. Entonces, por eso es analizar así de, ¿fue correcto que quedara sin materia o tuvo que haber resuelto en otro sentido? Tal vez sí sobreseer, pero no por quedar sin materia. ¿Me entienden? Entonces, todo eso fue el marco normativo y al final sí se le dijo y se analizó justo si esos datos que eran especificaciones de un vehículo, que era la submarca y marca, correspondían a los datos personales, y pues se le dijo que realmente no, porque no lo hacían identificable, porque esos son los datos personales que luego llegamos a suprimir en los acuerdos, en las sentencias, pues cuáles son, ¿no? Los que hacen identificable a la persona. Entonces le decíamos, pues no es un dato identificable, si bien, o sea, hablamos de una marca y una submarca de un automóvil que es de tu propiedad, eso tampoco lo hace un derecho personal, un dato personal patrimonial, porque los datos personales patrimoniales son los que nos hacen justamente identificables, pero de las propiedades que tenemos, como la factura, como, no sé, qué les gustará, una escritura, un estado de cuenta bancario donde se advierte nuestro nombre, nuestro RFC, ¿me entienden? Entonces, realmente la modificación de una submarca y una marca, o sea, pues no tiene ese carácter de dato personal para que lo pueda ejercer a través de ese procedimiento especial. Entonces, al final, pues se le dijo justo eso, que sí, que si bien
podría, o sea, con ello se le decía que no podía hacerlo o no lo podía ejercer a través de lo que como él lo pretendía, que era esa solicitud de rectificación ante la transparencia, pero sí podían modificarse sus datos, o sea, sí podían asentarse en el apartado de observaciones como lo había dicho la autoridad, ¿no? En su respuesta. Pero lo tenía que hacer a través de la cita y bla, 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 y con la documentación, porque aparte la documentación no obraba en los archivos de la autoridad, entonces pues tampoco es como que puedan hacer y asentar nada más de buena onda, decir, ah, sí, tú me dijiste esto y yo te asiento a lo que me estás diciendo. No, o sea, debe haber y deben constar en documentación. Entonces, pues bueno, así se resolvió. Y en ese tenor hemos declarado inoperantes conceptos de violación cuando estos son repetición de agravios hechos valer ante la autoridad responsable. Me queda claro la petición de principio a partir de verla como un círculo vicioso. Sí, es un círculo vicioso. Muchas gracias. Qué bueno que les quedó muy claro. Bueno, pero en una reingeniería jurídica debemos expulsar formalismos procedimentales y verificar si causa afectación o no. Incluso es obligatorio en términos del artículo. Bueno, pero en una reingeniería jurídica debemos expulsar formalismos procedimentales. Formalismos procedimentales y verificar si causa afectación o no. Pues sí, pero de entrada no podemos sobreseer, digo, no sé, si tú sobresees y eso se manda al colegiado sí o sí te revocaría, porque sí debe ser analizado a través de el fondo, bueno, tiene que ser analizado en fondo, porque también tenemos el artículo 16 constitucional, y de hecho, justo por eso les pongo esta tesis aislada que ya nos habías compartido, Juan. ¿Qué nos dice esta tesis aislada, no? Sustentada por el 15º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. De rubro, petición de principio, la motivación de un acto jurisprudencial sustentada en ese argumento falaz es contraria a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional. Ah, ok, ya te entendí. Ok, pero por eso me refiero a estudiarlo en el fondo. Ok, sí, te había entendido una cosa totalmente diferente. Te entendí que no era tan necesario estudiarlo en fondo, sino como estudiarlo así, sobreserlo de entrada. Y dije, no, justo no, porque de eso se trata este ejemplo. Pero ok, muchas gracias por aclararlo. Y bueno, quiero platicar con ustedes justo de esta tesis. Si bien es aislada, o sea, vaya, o sea, esto nos da en el punto respecto a la petición de principio, o sea, nos explica, ¿no? Tenemos aquí otra vez que esta es la tesis, ¿vale? Se las transcribí así y vaya, todo lo que estoy poniendo en negritas y subrayo y demás es propio. Pero bueno, la motivación del acto, del acto de autoridad, ¿sí? Es un requisito constitucional que obliga a su autor a señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación. Las que además de ser congruentes con la pretensión deducida, deben adecuarse a la norma aplicable, que era lo que pasaba en este ejemplo, ¿no? Proceder que requiere del uso de la argumentación jurídica como un método en función del cual se exponen razones para demostrar que determinada decisión es coherente con el derecho a partir de la interpretación de la norma correspondiente, los principios generales, la jurisprudencia y la doctrina. En el ámbito de la función jurisdiccional, la motivación está circundada por la libertad de apreciación y calificación de hechos y pruebas. Eso nos queda muy claro, ¿no? Nosotros siempre vamos a interpretar. Así como el arbitrio para elegir e interpretar la norma en la que se subsumen aquellos. De ahí que un fallo judicial no es la conclusión necesaria de un silogismo, bueno, sino una decisión que, como tal, presupone la posibilidad de optar una solución a elegir entre varias. Bueno, sí, aquí como que se contrapone un poco lo que yo les he dicho. ¿Por qué? Porque yo les he reiterado que sí necesitamos de silogismos. ¿Por qué? Porque si no, sí podemos caer en falacias. O sea, sí necesitamos una buena estructuración, pero aquí lo que nos está tratando de decir o más bien lo que nos está diciendo la tesis aislada, es que la conclusión no solamente va a ser el silogismo como tal, ¿no? O sea, ay, ahí está mi estructuración, qué bonita. Hasta ahí. No,
sea, debe estar bien fijada la decisión judicial, o sea, debe haber la conclusión como tal, ¿no? No era lo que les decía en un principio, no nada más tener ideas al aire, ¿no? Y decir, es que la ley dijo esto, pero es que el quejoso hizo esto, la autoridad hizo el otro, y como que al final no aterrizamos, como que decimos, sí hubo como la afectación, pero no decimos por qué, y no decimos la decisión de si estuvo bien o estuvo mal. Entonces, siempre debe estar ahí la solución, o sea, bien fija. Por tal motivo, si la conclusión alcanzada en una resolución judicial se construye a partir de argumentos falaces, ¿por qué por argumentos falaces? Porque tenemos la posibilidad, y eso se lo dije al principio de esta clase, ¿no? Que les leía las diapositivas. O sea, nosotros tenemos justamente en el ámbito de la función jurisdiccional, tenemos esa libertad de poder interpretar y de poner y de apreciar, ¿no? Los hechos y calificar las pruebas como uno quiera, como uno quiera. La verdad es que así es, y por eso podemos llegar justamente a caer en estos argumentos falaces, como es la petición de principio. Y seguimos en la lectura. En virtud de la cual el operador jurisdiccional toma como principio de demostración la conclusión que se pretende probar o alguna proposición que de ella emane. Es indudable que aquella tendrá una motivación defectuosa que transgrede las exigencias que al respecto establece la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional. Y bueno, esta es nuestra tesis aislada que el compañero Juan ya nos lo había compartido en el chat. Y sí es muy importante y igual acá se las pongo, el rubro, para que la tengan bien presente. Porque, repito, sí llegamos a caer mucho en esta falacia de petición de principio. Y no digo que es normal, pero porque no es normal y no está bien, pero pues sí es muy común. No importa los años que tengas como proyectista, no importa los años que tengas en el Poder Judicial, pasa, o sea, pasa. Entonces sí tenemos que estar pues muy vivos para poder advertir este tipo de falacias. Y perdón por utilizar este tipo de lenguaje así tan coloquial, diría una ex jefa mía, pero vaya, creo que hace más o menos la clase y más entendible. Y bueno, seguimos con nuestras con nuestras diapositivas. Bueno, seguimos con la petición de principio. Como puede observarse, hay un círculo vicioso en los argumentos de la responsable impugnados vía amparo indirecto y los argumentos del juez de distrito. Pues al sobreseer el juicio amparo indirecto por falta de efectuación por estimar que no existían datos personales que corregir, es decir, requisitos de procedibilidad para el recurso de revisión, se procede al argumento falaz, específicamente el de petición de principio, que puede llegar a vulnerar derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales? Pues ya los dijimos, ¿no? El artículo 16. Ahí. Recordemos que en este tipo de falacias no necesitamos de una estructuración como en los paralogismos, que era lo que me preguntaba y la compañera. Que si este tipo de falacia era paralogismo o sofisma, bueno, ahí está la respuesta, es sofisma. En los paralogismos sí se necesita una estructuración. Y creo que ya eso es todo, chicos. Hasta aquí hemos concluido con nuestras clases de falacias. No sé si la Escuela Federal les vaya a dar ahorita un aviso. Estaba viendo de los exámenes que creo que les van a hacer. Muchas gracias, maestra Yaria Reynoso. Ya les contesté en el chat. Todavía no tenemos fecha de examen, entonces, pero de todas maneras no está de más dar una repasada. No sé si quiera que abran los micrófonos para saber si alguien quiere realizar alguna consulta o tenga alguna inquietud. Pues no tengo ningún tema. Digo, también estoy muy corta en tiempo, pero okay, si gustan, digo, no sé si tengan dudas. Digo, hemos estado interactuando en el chat, entonces. Ajá, a mí me hace un poquito más cómodo en el chat,
porque siento Claro. que las puedo atender un poquito más rápido. Claro, claro. Y también es que ya no tengo mucho tiempo para estar acá y lo lamento mucho, pero pues ya saben, ¿no? El trabajo es un poquito, pues complejo. Sí, sí les voy a compartir el material. La verdad es que no se lo he enviado a la escuela, pero sí, sí se los voy a enviar. No sé si vayan a hacer un examen respecto a este tema de las falacias. Pero Sí, se va a realizar un examen, pero va a ser, ahora sí que sobre todo el curso, va a ser un examen final. ok, de acuerdo. Ok, pero sí, Ujú. sí les voy a compartir las diapositivas. Y bueno, no sé si tengan ahí todavía una duda o quieran, todavía tenemos bastante tiempo, hay unos 20 minutitos. Si quieren que aborde un tema que ya de clases anteriores, que luego volvamos a platicar, yo no tengo ningún tema, entonces como ustedes me comenten. Entonces, compañeros, si tienen alguna duda que deseen realizarle a la maestra en el chat, o damos por concluida la clase, como Muchas ustedes gracias. nos digan. No, pues parece que no, maestra, muy clara su exposición del día de hoy con el tema de falacias. Muchas Ok. gracias por su apoyo para esta escuela judicial. A nombre de la directora general de la escuela, la doctora Josefina Cortés Campos, le agradecemos mucho su colaboración para esta institución y esperamos verla nuevamente en otros programas académicos. Muy Claro buenas que noches a sí. todos y hasta pronto, maestra Yaret. Que tengan una linda Buenas noche. noches y muchas gracias a todos. Gracias a usted. Hasta pronto. Bye.